La Real Sociedad fue un equipo muy interesante el año pasado en lo que a Fantasy se refiere, porque sus jugadores la verdad es que se salieron. Este año la cosa puede cambiar un poquito con el tema de Europa. ¿Cómo se presenta entonces la Real de Imanol? Lo analizamos en fichajes. A diferencia del año pasado, que la Real sí era muy interesante tener jugadores de este equipo en los Fantasy, pues este año, habiendo competición europea, quizá ya hay un poquito más de dudas. De todas formas, han perdido una pieza importante como Odegaard, pero ha llegado Silva, ¿no, Macías? Sí, claro, José. La verdad es que, bueno, la Real Sociedad es un equipo muy interesante de ver, un equipo muy alegre, con un juego ofensivo que gusta mucho al aficionado objetivo, al aficionado genérico del fútbol español. Y como tú comentas, pues puede ser un factor clave este año bueno, esas tres competiciones van a ser que Imanol Alguacil tenga que rotar mucho dentro de su once tipo. Pero bueno, no deja de ser interesante analizar el equipo de cara a los fantasy porque lo que se puede ver como un defecto también puede ser una oportunidad y incluir a muchos jugadores en la rotación también van a hacer que hagan muchos puntos durante los fines de semana en liga porque a lo mejor los importantes, llegados a la eliminatoria, pues tienen que centrarse más en lo que son las competiciones europeas. La verdad que el año pasado los jugadores de la Real consiguieron bastantes puntos, sobre todo de medio campo en adelante. Así que vamos a empezar ya con el análisis, pero antes, acordarse, por favor, de suscribiros, porque, bueno, vamos a hacer muchas cositas aquí en el canal, así que dale a suscríbete aquí abajo en el botoncito, que no se te pase, ¿vale? Empezamos con el portero. El año pasado hubo un poquito de debate ahí con la portería, porque Remiro tuvo algún que otro fallo al final de la liga, después del regreso, y también estuvo Moyá, estuvo jugando ahí, pero en principio nosotros vamos a poner a Alex Remiro como el portero titular para Alguacil. Ese va a ser su portero. Como decimos, habrá que ir viendo un poquito cómo pasan las jornadas, por si acaso Remiro tiene algún que otro fallo y tiene que Moya volver a salir ahí, pero en principio Remiro va a ser el titular, ¿vale? Eso, pues lo que respecta a la portería. En cuanto al lateral derecho, Macías. El lateral derecho, bueno, si nada cambia y este año con las circunstancias especiales que se nos han sobrevenido, será Saldúa. Todavía estamos en mercado de fichaje, pueden llegar incorporaciones de última hora, pero a priori es el lateral derecho de más confianza para Alguacil. Es un lateral derecho cumplidor, típico de banda derecha diestro con unas cualidades defensivas interesantes, pero que tampoco se proyecta mucho en ataque. No es un lateral que esté promediando muchas asistencias ni que vaya a dar muchos puntos. Es un lateral correcto que cumple y que tampoco es muy prolífico. Que la defensa de la Real no suelen ser jugadores muy interesantes, porque aparte suelen cometer muchos fallos. Le pasa, por ejemplo, a Diego Llorente. Diego Llorente, otro un central que es fijo para Imanol, pero ha cometido muchos fallos en la salida de pelota, eso le ha costado goles a la Real y suele puntuar negativo por ahí. En principio, como decimos, va a ser titular, pero va bien por arriba, suele meter algún que otro gol de córner y tal, pero a nosotros la defensa no nos gusta demasiado la Real por eso, porque suele cometer muchos fallos y tal. Junto a Diego Llorente va a estar Aris Eluzondo, es el otro central titular para Imanol. El año pasado jugó muchísimo Lenormand y en principio pensamos que pueden llegar a rotar con el tema de jugar Europa y tal. Pero en principio con el Uchondo, que suele ser el que más le gusta al Alguacil para acompañar a Diego Llorente, a expensas de que puede llegar a algún fichaje, porque hay rumores de que quizás Mario Hermoso pueda llegar a la Real, sería un fichaje muy interesante para el central zurdo, pero de momento, mientras no llegue, el Uchondo y Diego Llorente van a ser los titulares. En cuanto al lateral zurdo, Macías. Lateral zurdo, bueno, igual que no hemos puesto mucho empeño, entusiasmo en el diestro, el zurdo sí que tiene una mayor cantidad de puntos, tanto el año pasado como, bueno, se espera que este sea algo similar. Nacho Monreal es el jugador del que hablamos, llegado el pasado verano del presidente del Arsenal y que es un jugador que sí se suele ver mucho más por el área, que le gusta pisar líneas de fondo cuando dobla al interior, que le gusta central, además es un tío muy experimentado que en defensa no comete esos errores que por lo general la saga de la Real sí que ha tenido este año, a pesar del temporada que han hecho. Y en el mediocentro, ¿qué jugador puede ocupar la plaza? Porque ya Ramendi sigue lesionado. Claro. Claro, claro, el pivote es una de las posiciones más interesantes de la Real Sociedad porque tenemos la circunstancia de Yarramendi, ¿no? Lesionado de larga duración, era el pivote fijo para Imanol y lleva siéndolo en la Real muchas temporadas, pero la lesión le ha apartado. Es un jugador que estamos hablando de 6 puntos de media cuando está bien, cuando está jugando asiduamente. Entonces es un jugador muy importante. ¿Su recambio quién es? Y es el que va a ser titular pues buena parte de la temporada hasta que por lo menos el bueno de Iyarra no se recupere. Es Zubeldia. Zubeldia es el jugador que va a ocupar esa zona del 5, esa zona del
del escudero de la defensa, que es un jugador que un análisis muy similar al de Saldúa, ¿no? Un jugador con pocos puntos, está promediando 3,7 la temporada pasada por partido, que se dedica sobre todo a esas tareas defensivas y que no aporta mucho en lo que a los puntos se refiere. Pues delante de este medio centro, a Imanol le gusta jugar con dos jugadores. El año pasado estaba Odegaard junto a Merino. Este año Odegaard no está, el noruego pues se ha ido, el Madrid le ha pedido de vuelta y ha fichado a un grandísimo jugador como es David Silva, que después de mucho tiempo vuelve a la Liga Española. Se ha llevado, bueno, una etapa súper exitosa en el City. Y hay que ver cómo está Silva. A ver, en principio es un jugador. Bueno, el precio de Silva está por las nubes. Evidentemente es un gran jugador, tiene mucha calidad. En el balón parado, tanto en el último pase, puede marcar diferencia. Pero a nosotros nos da un poco, nos genera un poco de dudas porque Silva, con la edad que tiene ya, quizás no está bueno, para jugar domingo miércoles con esto de la Europa, que va a jugar. Y quizás es un jugador que vaya a rotar bastante o que pueda quizás en liga jugar 60 minutos. A Imanol le encanta quitar a muchos jugadores en el minuto 60 y sacar a suplentes. Y quizás Silva por eso no sea demasiado interesante tener. Sobre todo también hablando del precio. Pero bueno, en principio Silva va a ser el titular junto a Merino. Merino es un jugador impresionante lo que es a nivel puntos. Estamos hablando del año pasado 5,6 de media en puntos de picas y 203 en total. Uno de los mejores mediocentros del juego, va bien por arriba, es goleador, en defensa roba muchísimas pelotas, eso le da muchos puntos y aparte, si aparte de las picas tenéis puntuación de estadísticas, os va a sumar una cantidad de puntos increíble. Merino y Silva son los dos titulares aquí y son muy recomendables. Silva quizás un poquito menos, como decimos, pero bueno, eso en cuanto al mediocentro. Los extremos, Macías, ¿cómo va por aquí? Bueno, en los extremos no hay diferencia, no hay modificación con respecto al año pasado porque los jugadores siguen siendo los mismos, no ha habido cambios y son jugadores que van a acumular muchos minutos y muchos puntos. Aquí sí que hablamos de dos piezas muy interesantes, pero también con un alto precio y que hay que ir al mercado fuerte si quieres hacerte con ellos. El primero es Portu, Cristian Portugués, el extremo que también llegó el pasado verano procedente del Girona, después ya de una buena temporada en primera, y que estaba promediando la temporada pasada 5,1 de media. Para ser un atacante está bien, los hay demás obviamente, pero además por su precio es un fichaje bastante recomendable, un jugador que casi siempre está relacionado con el gol, y si no es con el gol, con la asistencia, que es otra variable que se le da muy bien al jugador, que está siempre bien compenetrado con sus compañeros y se encuentran bastante, bastantes veces. Además, es que es una delantera que interesa mucho tener en un fantasy por eso, porque se compaginan muy bien entre sí y casi todos los goles vienen de asistencia, de movimientos que los dos delanteros que toquen en esa jugada se entienden. El otro es Mikel Oyarzabal, es uno de los delanteros más caros del juego y obviamente de los mejores, que más puntos realiza, que más goles marca. El joven delantero de la Real Sociedad que estuvo promediando el año pasado 6,7 puntos de media. Estamos hablando ya de una cifra bastante interesantes bueno, que le hacen tener un precio que está a la altura de muy poco y que te hace que Oyarzábal, si está en tu equipo, tiene que ser uno de los líderes indiscutibles y casi la mayor inversión de tu año en este Y además fantasy. algo a remarcar sobre Oyarzabal, que tira los penaltis, que eso es muy importante a nivel fantasy, que un jugador que te tire los penaltis, que al final pues 6-7 goles siempre te suele asegurar. Eso también es importante remarcarlo. Y arriba aquí, a ver, el Imanol tiene a dos, William José e Isaac. En principio, por lo que se ha visto en pretemporada y por las sensaciones que tenemos, el titular va a ser William José. ¿Qué pasa? Que cuando William José estaba solo en la delantera, pues es un jugador que jugaba prácticamente siempre, jugaba incluso todo el partido, promediaba casi 6 puntos de media. Con la llegada de Isaac, pues Imanol, como decía antes, Imanol le gusta mucho quitar a los jugadores en minuto 60 y saca al suplente. Y suele quitar siempre a William José. Y en el minuto 60 ya empieza a perder puntos a partir de ahí. El año pasado promedió 4,5, no está demasiado caro, está a 5 millones y algo, casi 6. Y bueno, puede ser interesante, sí, pero en principio no es quizá tanto. Es más importante Merino, Silva, Portu y Oyarzábal que el delantero aquí. Pero en principio, como decimos, William José será el titular. Eso ya cosas que si tú te las quieres jugar y fichar al brasileño, cosa tuya. Repetimos el 11, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Remiro en portería, con Zaldúa, Llorente, Luchondo y Monreal en defensa, Subeldia, Merino y Silva en el medio campo, y arriba Portu, William José y Oyarzábal. Este es el 11 titular que más o menos va a llevar Imanol durante gran parte, por lo menos del principio de temporada. Pero hay otros jugadores que pueden ser muy interesantes tener,
bien porque van a entrar en rotación, porque en muchas jornadas van a ser incluso titulares o porque le puedan quitar la titularidad a alguno de ellos, vamos a nombrar a unos cuantos nombres que pueden ser importantes, Macías. Claro, hay que dejar bastante, es bastante evidente que los jugadores no son, ese 11 tipo no va a repetirse todas las jornadas. De hecho, la primera jornada ya pueden ser bajas algunos. Oyarzábal, por ejemplo, está afectado por el tema del COVID y a lo mejor no llega con los entrenamientos, además. Entonces, son fichajes para no desesperarse. Es decir, el bloque de Imanol Alguacil debe ser el 80% del tiempo así, ¿no? El 80%. Luego habrá muchas jornadas que no, y más, ese factor se potencia todavía más si cabe con el tema de las competiciones europeas. Por eso nos gustaría dar unos cuantos nombres que van a ser bastante interesantes, que no estarán como titulares en la mayoría de los partidos, de las jornadas, pero que sí van a tener bastante importancia en cuanto a minutos, y que además son jugadores que cuando salgan, si realizan un rendimiento como nos tienen acostumbrados últimamente, pues pueden dar bastantes puntos, ¿no? No son jugadores que vayan a pasar desapercibidos. Es el caso, por ejemplo, de Januzaj. Januzaj es un delantero, un extremo, delantero de banda que muy irregular es el problema que tiene, que no aporta todo lo que debería, pero cuando tiene el día, pues es de los mejores del equipo y de los mejores en su posición. Es uno de los más interesantes porque cuando salga, pues es otro atacante que suele ver portería con mucha facilidad, que también se entiende muy bien con sus compañeros, es un gran lanzador de falta, o sea que es un jugador que tiene siempre la portería entre ceja y ceja. Ese es uno de ellos. Alexander Isaac, el otro que ya has nombrado tú, es también uno a tener en cuenta, porque pese a que Imanol parece dejar ahí pistas de que William José es su preferido, el sueco cada vez que sale tiene unas cualidades que pocos delanteros tienen y anota con una facilidad que da miedo. Entonces, otro jugador que seguro que va a tener mucha importancia y muchos goles. También podemos aportar otros nombres en otras zonas del campo, no solo en la delantera. También, por ejemplo, Lenormand, que también lo han nombrado. El central tuvo mucha importancia el año pasado, es un baluarte para el equipo en el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, y se puede sumar en algún córner y anotar. Además, un defensa que suele realizar buenas actuaciones, que cada vez está más adaptado a la liga y que no suele generar partidos de pocos puntos, aunque ya en el tema de las defensas, la amarilla y demás, pues suelen ser un hándicap importante a tener en cuenta. Y por último, Barrenechea. Barrenechea puede ser el nombre más extraño, ¿no? Para quien no le haya visto jugar, pero es uno de los canteranos que mejor pinta tiene de toda la Real Sociedad. Un jugador que cada vez que sale lo hace bien, pero es muy desequilibrante, entrando por banda y haciendo una internada hacia adentro, tiene muy buen disparo, se adentra mucho en el área. Es escurridizo, que es un delantero que es muy difícil de frenar porque no lo ves la mayoría de las veces por donde va generando todo el fútbol ofensivo, y también es un jugador que está muy ligado con el gol, con la asistencia, y que seguro que va a dar puntos a poco que tenga minutos y oportunidades. Bueno, pues ese es nuestro 11 y los jugadores más interesantes a tener en la Real. Si pensáis, si estáis de acuerdo con nosotros, nos lo dejáis aquí en comentarios, os ponéis otros nombres, o si van llegando fichajes en el mes de septiembre, pues nos lo vais comentando y nosotros decimos dónde pueden estar situados. Muchas gracias, Macías, nos vemos en otro análisis, ¿no? Perfecto, José, nos vemos. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos prontito. Chao.